Es común escuchar que las madres de chicos autistas se sientan culpables. ¿Qué les decís? Que no hicieron nada, porque hasta hace un tiempo largo, en realidad se creía, en realidad cuando empiezan los primeros estudios de autismo, y estamos hablando de que en el tiempo no fue hace tanto, estamos hablando de 70 años atrás, no más. La primera descripción en los libros, de hecho, fue en 1941, entonces no pasó demasiado tiempo. En aquel momento se intentaba dar una explicación y uno de los patrones que aparecía era esto de mamás profesionales o de determinado nivel socioeconómico que se creía en aquel momento que estaba relacionado con el hecho de que sus hijos tuvieran autismo. Hay otras teorías después que reformularon un poco estas hipótesis y que terminaron por afirmar que el autismo se producía por un repliegue del niño en sí mismo, producto de que hubo una falla en la vinculación temprana. Hoy sabemos que esto está rotundamente descartado. Desde hace varios años ya sabemos cuáles son los componentes biológicos que están alterados en el autismo y a pesar de que todavía se desconoce a ciencia cierta la causa, hay muchísima evidencia que apunta hacia los factores genéticos. De hecho, se cree que el 80% de la heredabilidad del autismo es por factores genéticos. Pero claro, los seres humanos somos culposos por naturaleza y si además de eso le agregás que en algún momento se pensaba que las mamás podían tener alguna injerencia sobre el autismo, es lógico que se sientan así. Pero nada más lejos. Y de hecho esto lo vemos en la clínica todos los días. Cuando una mamá llega está desesperada porque ningún papá quiere que su hijo tenga alguna condición diferente y mucho menos con el miedo que se le suele tener al autismo y con la falta de conocimiento que hay. Entonces, nada más lejos de la realidad. ¿Puedo poner junto miedo por desconocimiento? Las dos cosas, yo creo que sí. Hay casos de padres con más... no nombro a cada uno de los que me preguntó, porque si no, no vamos a llegar, son chicos y chicas, amigos, parientes y demás. ¿Hay casos de padres con más de un hijo autista? ¿Y qué pasa en el caso de los mellizos y o gemelos? Sí, hay casos. De hecho, esto es una de las evidencias que te decía a la hora de pensar en la estadística y sobre todo en los factores que hacen a las causas del autismo. Lo que se estudia para evaluar un poco de dónde puede llegar a venir o para hacer estudios más de tipo genético es población de riesgo. Y por población de riesgo entendemos muchas veces a hermanos o a familiares de personas con autismo. Los estudios científicos muestran que si hay una persona con autismo en la familia, los hermanos tienen hasta un 20% de posibilidades de también tener algún diagnóstico. Si esta situación la pasamos a los mellizos, hablamos de un 40 o 50% de chances, o sea, si uno de ellos tiene un diagnóstico de autismo, el otro tiene hasta un 40 o 50% de chances también. Y en gemelos, que compartieron la bolsa y que tienen el mismo código genético, la posibilidad aumenta a un 80 o 90%. O sea que esto a las claras nos habla de que hay componentes genéticos determinantes. Exacto. Mira, no sabía eso. Bueno, casi todo lo que está diciendo el doctor no lo sabía. Redondeamos lo que comentaste al principio. ¿Qué podemos decir, Ramiro? ¿Se dan más casos o se diagnostican más casos por la difusión que hay en estos tiempos? Tiene más que ver con lo segundo, se diagnostica más, se conoce más, se puede intervenir a tiempo, pero la realidad es que tampoco sabemos si hay o no hay más casos. Eso el tiempo lo va a decir y por eso es que es tan importante que podamos contar con herramientas de medición. Yo a veces pienso... Está buenísimo o entiendo a aquellas personas que dicen no, porque los números no sirven, pero en realidad los números sí nos sirven. Lo que importa después es qué es lo que hacemos con esos números. Pero si los números no sirven para tener estadísticas que nos permitan determinar políticas públicas y modelos a seguir, va a ser en beneficio de todos. Entonces me parece que tendríamos que partir por poder hacer buenos análisis estadísticos y llevar una medición acabada no solamente en autismo, sino en cualquier tipo de condición, porque para pensar políticas públicas necesitas sí o sí contar con herramientas que puedan medir de manera confiable. ¿El autismo es transversal, doctor Ramiro? Es decir, ¿se da en igual porcentaje y está comprobado en todas las clases sociales? En todas las clases sociales, en todos los países, en todas las situaciones socioeconómicas. No afecta por razas, no afecta por nivel educativo, no, es común a todo el mundo. Una pregunta de alguien que gusta de Forrest Gump. Rayman es autista, Forrest Gump es Asperger.
En realidad tenemos mataste con esa. que partir de que son las dos películas y que tienen mucho tinte hollywoodense. Sí. En Rayman sí está un poco mejor explicado el tema del autismo, sí tenía una condición del espectro. En el caso de Forrest Gump hay como un debate, porque en realidad tiene toda una mirada mucho más hollywoodense, como te decía, ¿Sí? y es un personaje desarrollado. Algunas características te podrían llegar a hacer pensar que tenía alguna condición, pero también podemos pensar que se trataba de una discapacidad intelectual, pero fundamentalmente un personaje de Hollywood. ¿Hay alguna posibilidad o es un mito que los grandes músicos tengan algo de autista por su oído absoluto? En realidad se tiende a pensar el autismo a veces en términos de la genialidad. Y es verdad, hay muchas personas con autismo que tienen habilidades que son realmente asombrosas, dentro de las cuales puede aparecer el tema de la música. De hecho, se pensaba que Mozart o Beethoven tenían alguna condición del espectro, pero no es un sinónimo de autismo. O sea, no porque vos tengas un hijo o una hija con autismo, necesariamente va a tener una de estas grandes habilidades. Talento. Del mismo modo que hay un montón de personas que tienen un oído increíble y no por eso una condición del espectro. Lo que suele pasar es que las personas con autismo, en esto que hablábamos de lo conductual, suelen especializarse en algunos temas o suelen tener intereses que son muy restringidos. Y vos imaginate que si una persona está gran parte de su día pensando en términos de lo que le gusta e investigando y desarrollando habilidades en relación a ese interés particular, lógicamente van a poder ser excelentes en lo que hacen. No solo en la música, hay casos y hay empresas en Estados Unidos que contratan exclusivamente a personas con autismo por la capacidad visual, por el cerebro sistemático que tienen, y hay una que se llama Exceptional Minds, que en la última entrega de los Oscars participó con 5 nominaciones. Mejor dicho, dentro de la categoría de efectos visuales, Sí. Las 5 películas nominadas tenían alguna relación con esta empresa. Y 3 películas habían estado desarrolladas exclusivamente por esta empresa. Empresa que contrata solamente a personas con autismo por la gran capacidad visual que tienen. Entonces, cuando hablamos de autismo y cuando hablamos de los miedos, yo entiendo y está bien que la gente tema si no conoce, pero al meterte en este mundo vas a encontrar un montón de habilidades y un montón de fortalezas que en última instancia nos sirven como sociedad porque de las diferencias nos enriquecemos. Y si estas personas tienen una habilidad tan grande para pensar visualmente y para sistematizar, ¿por qué no beneficiarnos de eso en lugar de tildarlos de antisociales o de difícil convivencia? Sí, yo creo que ha salido la palabra autista de nuestros insultos, de mi generación seguro. Mogólico y autista. Sí. Hoy ya no. También es Hoy no cierto tanto. que hay más cuidado. Sí. Hay Hay una más cosa cuidado. es lo público y otra es si estoy con un amigo de ultra confianza y demás. Y son cosas culturales. Doctor Ramiro, ¿venimos bien hasta acá? Uy, no, por favor. Doctor Ramiro, ¿qué hago con mi hijo autista que tiene 20 años y nunca tuvo una relación sexual? Ajá. Primero, escucharlo. Por favor. A ver, en autismo, como creo que en casi todas las esferas de la vida, no hay respuestas únicas. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es un caso a caso. Primero, saber si tiene la necesidad o si tiene las ganas de estar con otra persona. Y no pensarlo solo en términos de relación sexual. Hay que pensarlo en términos de afectividad, de construir relaciones o... por esto que decíamos que la sexualidad nos atraviesa como seres humanos en todo ámbito de nuestra vida. La sexualidad no tiene que ver exclusivamente con la relación sexual, sino con nuestra identidad, con cómo nos comportamos con los demás, con valores, con un montón de otras cuestiones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escuchar a esa persona. Si no tiene lenguaje verbal, tratar de ver o de entender cómo se está comunicando y qué es lo que nos está queriendo decir. Y recién después pensar en otro tipo de dispositivos. A lo mejor no tiene necesidad de tener una relación sexual, pero sí de tener amigos. Quizás nosotros lo pensamos desde una lógica que tiene que ver con nosotros, con lo que se considera típico o normal, y es una lógica diferente de la que puede tener una persona con autismo. Entonces, no necesariamente porque tenga 20 años o porque ya haya llegado a la madurez sexual, necesita tener una relación sexual. Como quizás sí, como cualquiera de nosotros, porque la realidad es que muchas cuestiones de la sexualidad tienen que ver con aspectos biológicos y con necesidades físicas, entonces puede que también suceda que aparezca una necesidad física. Pero es muy difícil hablar en términos generales sin ir al caso por caso o a lo que necesita cada persona en particular. ¿Este tipo de preguntas o planteos se te han presentado, se te presentan habitualmente o también tenemos como cierta barrera, ¿viste? Y una cosa es tener
un hijo varón y otra una cosa tener un hijo, nena, mujer. Yo lo estaba pensando, digo, Sí. yo me hubiera hecho el boludo si tenía nena. No, bueno, soy sincero. Es que es así, es lo que tienden a hacer te muchos he invitado papás. para Por que el miedo, hablemos sinceramente. tal cual. Pero volvemos a lo mismo, es el miedo, es el desconocimiento, son los tabúes que puede haber al respecto. Sí. Y lo peor que podemos hacer es no hablar. Porque en la medida que lo reprimimos o que nos hacemos los sonsos al respecto, se termina generando la situación, digamos, porque yo piense que de esto no se habla porque me da miedo, no voy a hacer desaparecer la situación. Entonces, en todo caso, pensemos en cuáles son los dispositivos apropiados. Pero hay un desafío cultural terrorífico. Tremendo. Por eso proponemos estas instancias con mi colega Mariela para poder debatir y charlar al respecto y perder un poco el miedo. Pero volviendo a esto que vos me decías también... Gracias, chicos, brillante, porque justo les iba a pedir. Muchísimas gracias. 13 de agosto, a las 6 de la tarde, en la estación Esperanza de Granadero Baigorria, charla Neurodiversidad y Sexualidad con Mariela Degano y el doctor Ramiro Mitre, que está hoy con nosotros. Te pregunto nomás porque ya... sí, no, quedan para dos. Bien. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que te hacen los padres? Uy, depende de qué momento del ciclo familiar se encuentren, Sí. depende de cuánto haya hecho que recibieron el diagnóstico, hay un montón, pero por lo general, Sí. al momento de recibir el diagnóstico, mi hijo va a tener una vida normal y mi hijo va a hablar. Esas son como las dos mayores, que no tienen una respuesta única y por lo general yo lo que contesto es, más importante que hable es que pueda comunicarse, porque no necesariamente tenés que hablar para poder comunicar tus intenciones, tus deseos, tus ganas. Y con respecto a lo de la vida normal, depende de lo que entendamos como normal, eso es lo primero. Y la realidad es que es muy difícil decir si va a tener una vida normal. Primero por esto que depende de lo que consideremos como normal y segundo porque depende en una medida muy grande de la sociedad y de las barreras que esta sociedad imponga. Entonces, cuanto vos más espacios tengas para poder desarrollarte va a ser mucho más fácil y hay un montón de casos en que sí, se tiene una vida, no sé si dentro de los parámetros normales esperados, pero sí muy satisfactoria. Creo que ese tendría que ser en última instancia el foco de todo trabajo, que la persona pueda tener una vida independiente y lo más feliz posible. Tenía otra bueno, un montonazo. Las completo de mañana, están todos invitados mañana. Señores, el 13 de agosto en Granadero Baigorria, desde las 6 de la tarde en la estación Esperanza, inscríbase, porque la entrada es libre y gratuita. La doctora María Ladegano, quien nos acompañó hoy, quien nos acompaña, el doctor Ramiro Mitre, estarán dando una charla hermosísima, de verdad, se lo adelanto. Qué gusto verte. Lo mismo digo. Qué gusto escucharte. Muchísimas gracias. Perdón, porque yo sé, viste, nosotros tenemos esas cosas. ¿Te imaginas en el colegio? En la secundaria. Era un insulto. Sí, sí. Lo sigue siendo. Lamentablemente todavía hay muchas personas, políticos, o en los diarios escuchás o lees nuestro gobierno es autista y todavía asociado a estos términos tan negativos. No, claro, a Reutemann se le decía. Sí. Tenés razón. Ramiro, gracias por haber venido. Esperamos, como siempre, que haya estado cómodo. Siempre, un placer. Gracias. Señores, mañana seguimos de esta recorrida por el sur de Santa Fe, el norte de la provincia de Buenos Aires, llegando a todo el país a través de la señal 520 de Cablevisión Flow, en el dispositivo que lo tenga, celular, tablet, etcétera, etcétera. Seguimos en contacto.